Dios les bendiga, amigos. ¿Cómo están? La paz de Dios esté con ustedes. Vamos compartiendo algo que dijo Jesús: no solo de pan vivirá el hombre, pan, asado, lo que vos pongas, no solo de eso vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después en otro lugar, en el capítulo 6 del libro de Juan, del Evangelio de Juan, dice que sus palabras son verdadera comida y verdadera bebida, ¿no es cierto? Ya echando por un lado lo que se malinterpretó con lo que hoy se llama Eucaristía. Después, si tenés alguna duda, mandame un mensaje y lo charlamos. ¿Cómo se malinterpreta algo que dijo Jesús? Dice: si no comieras mi carne y beben mi sangre, y eso es algo que los desnortó mucho. Eso está en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, y en el capítulo 5, todo ese tramo. Los desnortó mucho eso de que comieran su carne y bebieran su sangre. Y muchos se fueron. Y Pedro mismo, Pedro y los discípulos, dice: dura esa palabra, ¿quién la puede oír? ¿Qué dice? Ustedes también están sin entendimiento, le dice. Dice: la carne para nada aprovecha. La carne para nada aprovecha. Solamente es un templo que nos lleva a diferentes lugares. Y contra más sano, mejor, ¿no es cierto? Es el templo del Espíritu. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces ahí le dijo: la carne para nada aprovecha, es el Espíritu, es el que da vida. Y dice: y mis palabras son espíritu y son vida. O sea que Jesús es el verbo, lo dice toda la Biblia, lo enseña Juan, el primer capítulo de Juan, léelo, donde te lo aclara perfectamente que Jesús es el verbo, es la palabra. Y bueno, eso es lo que vamos a compartir. Yo te voy a hablar de algo y te lo voy a hablar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Quiero que lo entienda porque es una revelación que se le dio al rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, 600 años antes de que Jesús naciera, y ahí estaba cautivo todo el pueblo de Israel, juntamente con Daniel y tres amigos de él. Tres amigos de él, ¿no es cierto?, que lo vieron con tanta sabiduría y tan diferente, que el rey los trajo para el servicio cercano de él. Entonces Nabucodonosor tuvo un sueño, que no te lo voy a leer porque es muy largo, después léelo, el capítulo 2 del libro de Daniel. Léelo, escuchalo, ahora lo pones, capítulo 2 del libro de Daniel, pum, te sale, buscá siempre, ¿cómo es? No alguien que explique, sino la palabra neta. La palabra neta es luz y nadie te va a entorpecer o hacer entender otra cosa que lo que realmente dice, ¿me entendés? Es algo puro, es algo, esta es la leche sacada al pie de la vaca. Acá no hay contaminación. Pasando ya por otras personas hay contaminación. Por eso yo te invito a leer siempre. No te quedes con lo que yo te esté hablando. Yo te estoy invitando a leer esto tan precioso que está revelado. Revelado quiere decir, por ejemplo, Apocalipsis. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, está totalmente unido con el libro de Daniel, con Jeremías, con Zacarías, con Ezequiel. Son libros, ¿no es cierto?, de revelación y están todos unidos. O sea, Dios hizo una forma de que el que busca halla, el que busca me halla, dice: si me busca con todo el corazón. El que busca halla, ¿no es cierto?, el que pide recibe y el que golpea se le abrirá. Hay una búsqueda de parte de Dios que no te da el pescado, no te lo regala, te da la caña, te da el reel y te lleva a un lugar maravilloso como este, que hay abundancia de pesca, ¿me entendés? Hay una abundancia de revelación de pesca. Entonces todo aquel que está buscando a Dios lo va a buscar ¿dónde? ¿Dónde buscas a Dios hoy día? En la palabra, el verbo. Dice: nadie llegará al Padre sino por mí, dijo Jesús. ¿Y quién es Él hoy día? ¿Dónde lo encontramos? En la palabra. ¿Y quién es el que dejó para revelarnos esta palabra? Al bendito Espíritu Santo, que llegó en el capítulo 2, en el día de Pentecostés,
del capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, llegó el Espíritu Santo y Él es el que nos revela y nos hace entender y el que va a estar todos los días con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Llega un final, en realidad el final de los tiempos. Está llegando, está concluyendo. Vos mirá cómo está el mundo, lo que es moral de las personas, lo que es, el afecto natural, se está perdiendo. Muchas veces admirás más a un animal que a un ser humano. Es increíble. Hay un nido de ratas, lo que hemos escuchado con el caso Loan. Hay un nido de ratas, un nido de víbora ahí que no dejan están tramando todo, ¿no es cierto? Hay violadores, es impresionante lo que está alrededor de nosotros. Cuando salen las cosas a luz las podemos ver y justamente eso significa revelación. Cuando salen las cosas a luz las podemos ver, pero si no, estando ocultas, pasan a nuestro alrededor y no la vemos. Pero estamos rodeados de ese tipo de personas, ese tipo de actitudes, y mucho más con personas alejadas del poder de Dios y la gracia de Dios. ¿Qué impide robar? ¿Qué impide matar? ¿Qué impide hacer esto? Sin Dios no existe. Pablo lo dijo, dice, si Dios no existe, comamos y bebamos, que mañana moriremos, más sí. Farriemos, robemos, estafemos, nos unimos, vamos a hacer un túnel como la otra vuelta para robar un banco. ¿Cuál es el freno del ser humano? ¿No es cierto? Sin Dios. El ser humano sin Dios es peor que un animal. Así que prepárate para los tiempos que vienen, porque lo que vamos a ver, vas a quedar asombrado todos los días. Nabucodonosor tuvo un sueño, ¿no es cierto? Estaba pensando en la noche, después léelo, no te lo voy a leer porque es largo. Tuvo un sueño, ¿no es cierto? Pensando anteriormente que las cosas que habrán de venir. Nabucodonosor Dios le había dado todo poder, ¿no es cierto?, desde como es Babilonia, a gobernar. Los mismos judíos estaban siendo gobernados en ese tiempo por el reino de Babilonia, por los babilónicos. Los judíos, todo el imperio, todo lo alrededor, Siria, los árabes, todos estaban bajo la autoridad de Nabucodonosor en ese momento. Y él tiene un sueño, ¿no es cierto?, pensando en las cosas, cómo iban a venir. Bastante, ¿no es cierto?, nosotros siempre nos pensamos, ¿qué pasará el día de mañana? Y el día de mañana, acá te lo voy a leer enseguida, tengo un parrafito ahí, que el único que te revela qué pasará el día de mañana es Jehová, el Dios de los espíritus, el Dios de los espíritus, de toda carne. Tenemos un Dios creador maravilloso, inmenso, que le reveló su nombre a Moisés y le dijo, yo me llamo, yo soy el que soy, que eso significa Jehová o Yahvé. Así que Él es el único que sabe tu futuro, tu porvenir. Él es el único que te puede guardar, cuidar, proveer, ¿no es cierto? Pero es un Dios que nos dio libertad de elegir. Es un Dios que no quiso un robot, algo robotizado, algo yo tengo que ser así. No, te dio libertad de elegir. Y somos individuos. Estoy tomando mate. Somos individuos. Y en esa individualidad, Él prefiere y elige que lo elijan. Dice que el gozo de Él es estar con los hijos de los hombres. Estar con los hijos de los hombres. Él es un ser espiritual. Yo no me lo imagino porque imaginación no quiero. Imágenes no quiero. En la imaginación del hombre, ahí es donde viene el peor error. Entonces todo eso lo descartamos de un lado y amamos a Dios como dijo Jesucristo, como se lo dijo a la mujer samaritana. Amarlo en espíritu y en verdad. ¿En dónde? Acá mismo, en el auto, en la pieza, en la cama. Tener una comunión con Dios, una coinonía. El otro día hablé de eso, lo que es el bautismo y lo que es la comunión. La verdadera comunión, no la que nos engañaron mucho, perdóname que te lo diga, nos engañaron mucho y nos apartaron mucho de este camino.
de su palabra. Bueno, este rey tiene un sueño, ¿no es cierto?, donde quería saber el futuro, Dios se lo revela en un sueño, y el sueño se le fue de la cabeza, y le dice a los magos, a los astrólogos, todo lo que tenía al lado, porque eran todos eran ocultistas, ninguno buscaba, y si buscaba al Dios viviente no lo veo, qué sé yo, siempre se hacían una imagen, parecida a lo que está pasando ahora. Bueno, y le dice a los magos, a los astrólogos, todo eso, que le revelen el sueño porque se le había ido el sueño y quería el sueño y la interpretación. Bastante los puso en apuro a los brujos ahí. Bueno, y ninguno pudo, o sea, le dijo, no, dame el sueño y bueno, y te doy la interpretación la manejo, pero el sueño, ¿cómo lo adivino tu sueño? ¿Entendés? Bueno, y le dijo, ya sé que están haciendo alusiones con todo esto. Dice, una sola cosa le va a pasar si no me revelan el sueño, porque le están cobrando, como los jueces, como esto, como aquello, ¿no es cierto? Gente que cobra por hacer algo y no lo hace. Le va a llegar su turno. Así que estás en un puesto donde no sos capaz de llevarlo, pero sí estás cobrando. Bueno, ¿cómo es? A estos personajes, ¿no es cierto?, que les llegó la hora. Dice, una sola cosa les espera. Los voy a hacer percha a todos ustedes, su familia, sus casas, y voy a transformar todo en muladares, directamente en corrales y en páramos vacíos. Eso es lo que les dijo Así que si no me revelan el sueño y su interpretación, voy a hacer eso. Y les mandó un edicto, ¿no es cierto?, que mataran a todos los sabios de Babilonia, a todos los brujos, los hechiceros. Y en eso estaba justamente Daniel y Sadrach, Mesach y Abed-Negó, ¿no es cierto? Ananías, Misaías tienen sus nombres judíos y los nombres que se le habían puesto babilónicos. A Daniel le decían Belsasar. Bueno, Daniel escuchó eso, que lo iban a matar a él, a sus amigos y a todos los magos y astrólogos, toda la gente que estaba en inminencia. Podría venir algo así acá, a ver que se pongan las pilas, ¿no? A toda la gente que estaba en eminencia ahí, les dio este edicto. Y bueno, y Daniel escucha, dice, ¿por qué viene este edicto? ¿Qué pasó? A él no le habían dicho nada. Porque el rey ha tenido un sueño y quieren que le dé el sueño y la interpretación. Entonces él escucha y le manda a decir al rey, dice, no mandé a matar a nadie. No mandé a matar a nadie, yo te voy a revelar el sueño y su interpretación. ¿No es cierto? Y se va y se junta con su amigo, con los 3 amigos que él tenía, que era de Jerusalén, eran de Israel, que estaban siendo cautivos en Babilonia. Se juntaron en la noche a orar, oremos porque pidámosle a Dios esta revelación, porque si no van a matar a toda esta gente que no tiene nada que ver, o sea, son unos pobres chantas, pero mirá lo que le está pidiendo el rey. Así que empezaron a orar a Dios en esa noche y Dios les revela el sueño, revelación, le apartó, él pudo ver. ¿Entendés? Eso es revelación. Cuando vos querés saber algo y te llegó, eso es revelación. Le llegó la revelación a Daniel y a sus amigos, lo adoraron a Dios en espíritu y en verdad, y al otro día se presentaron ante el rey, ¿no es cierto? Y le dan la interpretación del sueño, que es lo que venía. Dice, oh rey, él había soñado una imagen inmensa, dice, con la cabeza de oro, el torso de plata, el vientre de bronce y las piernas de hierro y los pies de la estatua en parte de hierro y en parte de barro cocido. ¿No es cierto? Primero le dice, estaba delante tuyo, le revela el sueño y yo te voy a decir su interpretación. Dice, acá te voy a leer esta partecita, mirá. Dice así, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser.
O sea, le estaba mostrando todo el futuro de la humanidad desde el reino de él hacia adelante. Y después se lo revela, tú eres la cabeza de oro, que Dios ha puesto todos los reinos del mundo, ¿no es cierto?, bajo tu autoridad, y lo está haciendo bien. Era un rey justo, pero, ¿no es cierto?, era imperialista. Conocemos acá los imperios, ¿no es cierto? Los revolucionarios siempre quieren abarcar más, no sé lo que quieren, ¿viste? Tiene todo el poder, tienen aviones, tiene esto, y quieren más, quieren más. O sea, semejantes, ¿no es cierto? ¿Cómo diría? Megalómanos. Hay una megalómana acá en Argentina también, te lo digo. Entonces, es muy megalómana. Es poder tras poder, o sea, quiere ser ella nada más. Bueno, y le revela, tú eres la cabeza de oro, después de ti, dice, va a venir un reino, dice, inferior, el cual es el reino de plata, después va a venir otro más, ¿no es cierto?, que es el reino de bronce, que es del torso hasta la cintura, y después va a venir un reino, dice, que son las piernas, que va a ser un hierro de hierro, con los pies, al final en los pies, en parte de hierro, en parte de barro cocido. Entonces le dijo, tú eres la cabeza, pero después de ti se va a levantar otro reino, que fue Ciro el persa. Después los persas, ¿no es cierto?, vencieron a Nabucodonosor, hicieron secar un río, era impresionante la fortaleza que tenía Babilonia, y se la ingeniaron para vencerlo y lo vencieron. Y empezó a reinar, estando Daniel, acá la habla del rey Ciro, estando Daniel todavía ahí, estaba revelando, ¿no es cierto?, estaba viviendo lo segundo, el pecho de plata, ¿no es cierto?, que fue Ciro el persa. Después, ¿no es cierto?, Alejandro Magno venció a Ciro el persa y fue lo que es Alejandría, ¿no es cierto?, y el reino de Alejandro Magno, bueno, que sabemos cómo terminó, o sea, era tremendo rey, tremendo poder, tremendo líder, y bueno, por la homosexualidad y el exceso el diablo se encarga siempre de molerlo, ¿viste? Bueno, todo eso terminó en la nada. Y después, ¿no es cierto?, vino el reino romano, o sea, los romanos vencieron a los griegos y empezó el imperio romano. Cuando Jesús vino a la tierra, en el tiempo que nació Jesucristo, estaba el imperio romano reinando y estaba reinando sobre Israel, donde Herodes era ¿cómo es?, que era mitad judío, pero vendido a los romanos, era, ¿no es cierto?, el gobernador de lo que es de lo que era Israel. Y Poncio Pilato era el cónsul que estaba en Jerusalén, donde justamente aconteció todo lo que Jesús vivió. Y, ¿no es cierto?, después de eso, sigue el imperio romano. Ahí el Jesús les dijo en el Monte de los Olivos, de los Olivos, cuando venía el domingo de Ramos, sentado en un burrito, les dijo, dice, no conocieron el tiempo de su visitación. Hace 400 años que son esclavos gobernados por otros, ¿no es cierto?, donde le habían arrasado el templo, Herodes le había vuelto a hacer el templo bonito ahí, porque ahí los tenían contentos, y fueron los mismos que estaban adentro del templo, los templos, guarda con los templos, estaban adentro del templo, ¿cómo es?, los que fomentaron para matar a Jesús. Ellos tenían su religión, había como 5 o 6 religiones de una misma palabra. Entonces Jesús no vino a traer ninguna religión, vino a traer una revelación y un encuentro personal con Él. Y esos que estaban ahí en el templo, ¿no es cierto?, que eran los fariseos, los seduceos, los nicolaitas, todo eso, que estaban como divididos, pero había un Sanedrín, que era ¿cómo es?, ¿cómo es?, Caifás era el supremo, el sumo sacerdote, y estaban delante del archimega sumo sacerdote, Jesucristo, y no lo supieron reconocer. No conocieron el tiempo de su visitación, que estaba anunciada en toda la Biblia. Yo te leo acá, pero cantidad
de pasajes que hablaban de lo que iba a ser el Cristo y lo que le iban a hacer. Lo iban a escupir, y era luz. En una oportunidad se levantó a leer ahí en la misma sinagoga, se levantó a leer y dice, esta profecía se está cumpliendo delante de ustedes, y lo quisieron matar. Ahí dice que pasó entre medio de ellos y se sentía presionado porque lo querían sacar del medio, porque no les cabía en su cabeza, ¿no es cierto? Como no te va a caber en la cabeza la venida autóctona de hoy de Jesucristo, y te voy a seguir hablando de eso, dónde se cumple y cómo está revelado. 600 años antes de Cristo te están hablando de lo que estamos viviendo hoy. Después vino con lo que es el reino romano, ¿no es cierto? Que se divide en la cadera de hierro y las dos piernas. Constantinopla y Alejandría se dividió el reino romano. En el año 70 después de Jesús, Jerusalén fue arrasada como Jesús lo anunció. No iba a quedar piedra sobre piedra, y Israel dejó de ser nación. La borraron del mapa, siempre ha sido querida borrar del mapa como la están haciendo ahora. Antes de ayer le mandaron 200 misiles, le mandaron a Israel. Y salió el líder de Israel diciendo, qué error que cometieron. A Israel ya no lo mueve nadie. Tuvo que pagar un precio por no aceptar a Cristo, pero ahora del lugar donde está no lo mueve nadie. Hasta que venga Jesucristo en persona y reconozcan, porque viene un tiempo difícil para Israel y un tiempo glorioso para lo que es la iglesia. Por eso te hablo de esta palabra, para que puedas entender que hay un cambio radical en todo lo que es Israel y nosotros la iglesia. Te termino hablando pronto porque me quedan pocos minutos. ¿No es cierto? Se dividió en dos regiones el Imperio Romano, en Constantinopla y Alejandría, y dejó en el año 322 el rey Constantino, ¿no es cierto?, el emperador Constantino, aceptó la cristiandad, esa iglesia poderosa que venía, dice, wow, en vez de tenerlo en contra, lo tengo a favor, ¿no es cierto? Y había tenido un sueño, una revelación de que iba a ganar con una cruz, entonces acepta lo que es el cristianismo, pero lo embarra, lo tergiversa con su versión. Y empieza en lo que es Estambul, se hizo el primer templo, ¿no es cierto?, de lo que es hoy el Vaticano, ¿no es cierto? Dejaron de reinar los emperadores romanos, donde empezó a reinar el Sacro Imperio Romano, dirigido por los papas. Y ahí en ese reino no siguió permanente. En el año 500, 700, en el año 1000, 1200, reinaron los papas. Fíjate quién está al lado, quién nombraba reyes, quién nombraba loores, quién nombraba sacerdotes. Pusieron la que no se casaran, yo no sé de dónde lo sacaron, donde han violado a criaturas toda su vida, ¿no es cierto? Han hecho desastres. No estoy hablando de todo, ¿no es cierto?, pero la mayoría han hecho terribles desastres por llevar una mala doctrina. Se salieron de la doctrina cristiana. Bueno, esas dos piernas nunca dejaron de reinar hasta el día de hoy. En el día de hoy dice que se va a abrir, después léelo porque es hermoso, se va a abrir en lo que es los pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido, en parte de política y en parte de religión. El anticristo y el falso profeta, reinando sobre 10 naciones. Cuando el G7, que vos estás escuchando ahora en Europa, se transforme en un G10, de esa conjunción va a salir el ser que va a gobernar el planeta, porque ya lo están buscando hace muchos años, que quieren una unificación, ¿no es cierto? Se le llaman el humanismo, donde el ser humano el ser humano sin Dios no es nadie, y vos lo estás viendo en los desastres que se están armando en todos los lugares, que va a haber un policía para cada persona, no. Tiene que estar en la conciencia del ser humano, ¿no es cierto?, lo que es el Dios con nosotros, que ama a tu prójimo como a ti mismo, quiere decir eso. No lo vas a robar, no le vas a matar, no lo vas a destruir, no querés el mal para nadie, porque vos no querés el mal para tu vida, ¿no es cierto? Bueno, después leete el capítulo 2 de Daniel
Y con esto que te he hablado, ¿no es cierto? Vas a entender perfectamente que hay un Dios maravilloso que nos mostró. Viene desde Adán y Eva, ¿no es cierto? Con lo que le prometió a la serpiente, que iban a ser un Mesías. Del vientre de la mujer van a ser el que te va a aplastar la cabeza. Y ese ser maravilloso nació. Ese ser maravilloso dejó la iglesia, nos dejó el Espíritu Santo, nos dejó esta palabra, donde estamos muy bien, como dice el apóstol Pedro en una de esas cartas, hacemos muy bien en estar atentos a todas sus revelaciones. Dios es espíritu y los que lo adoran es necesario que lo adoren en espíritu y en verdad y en que busquen la verdad. Que Dios te bendiga mucho y te haga más claras estas palabras en su corazón. Esto está a punto de ocurrir. El G7 se va a convertir en un G10 y de ahí nace el anticristo. Y ahí comienza, wow.